¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Pues ya estamos en la segunda parte del capítulo 62 del vídeo de noticias. Si no habéis visto la primera parte, buscadla en el canal. En esta vamos a hablar de la miscelánea, ese pupurri que no sé bien dónde clasificar. Luego vamos a hablar de las misiones tripuladas, luego de las novedades en Marte, y para finalizar, lo que más os gusta, el sistema Starship Super Heavy y todo lo que está pasando en Starbase. Así que venga, que sé que estáis ansiosos por ver este vídeo de noticias. ¡Vamos a ello! ¡Lift off! El telescopio espacial James Webb nos continúa ofreciendo imágenes espectaculares como esta de la nebulosa NGC 346, a unos 200.000 años luz de distancia, que es una guardería cósmica de 33.000 estrellas jóvenes. Además, el estudio de las imágenes obtenidas por este instrumento están aportando mucha información valiosa, como las del espacio profundo, que habrían revelado que las primeras galaxias se formaron antes de lo que se pensaba, entre 200 y 400 millones de años después del Big Bang, o las nubes moleculares, que han permitido identificar varios tipos de hielo en ellas, amoníaco, agua, metano, etc., los más fríos nunca antes identificados. Y por si todo esto fuera poco, un estudio recién publicado confirma la detección del primer planeta extrasolar por parte del telescopio. Denominado LHS 475b y situado solo a 41 años luz de distancia de nosotros, el planeta es rocoso y tiene un 99% del diámetro de la Tierra, pero por desgracia su temperatura superficial sería varios centenares de grados mayor que la de la Tierra. De hecho, recientemente el James Webb ha podido realizar por primera vez observaciones directas de un disco protoplanetario formado alrededor de una enana roja, lo que abre todo un abanico de posibilidades en todo lo relacionado con el descubrimiento y el estudio de exoplanetas. Pero no todo son buenas noticias, ya que el pasado 15 de enero, uno de los instrumentos de esta fantástica máquina experimentó un retardo en las comunicaciones que desencadenó un reinicio en el software de vuelo que provocó la pérdida de los últimos datos registrados. Por suerte, parece que el hardware no ha sufrido daños y las observaciones afectadas volverán a repetirse. Cambiando de tema, la sonda Lunar Flashlight de la NASA, lanzada como carga secundaria en la misión de SpaceX Hakuto-R, con destino a la Luna, está teniendo problemas con el sistema de propulsión que no está aportando el empuje esperado. El equipo de la sonda está estudiando todas las posibilidades, y esperemos que tengan éxito, ya que, como sabéis, la pequeña sonda tiene como objetivo estudiar las zonas en sombra de los cráteres del polo sur lunar en busca de agua en forma de hielo. En otro orden de cosas, ha aparecido un vídeo de Elon Musk dando una clase en la escuela que él mismo fundó para educar a sus hijos, llamada Ad Astra. El método de aprendizaje utilizado huye de la aproximación tradicional y se basa en la resolución de problemas reales sin separar a los niños por edades o cursos. Veremos si de ahí saldrán nuevos Eloncitos. Ahora vamos con el carrusel. Reingresa descontroladamente en la atmósfera un satélite de la NASA de 38 años de edad. Ha caído en el estrecho de Bering. China lanza 2 monedas de oro y plata para celebrar la finalización de la estación espacial. Atentos coleccionistas. Worldview, la compañía que está desarrollando un globo aerostático y una cápsula presurizada para viajes turísticos, saldrá a bolsa junto a otras empresas. Atentos inversores. El avión más grande del mundo por envergadura de alas, el Rock, ha vuelto a volar. Atentos aerotrastornados. Buzz Aldrin, el segundo humano en pisar la Luna, se casa por cuarta vez el día que cumple 93 años. Atentos solteros, aún queda esperanza. La NASA ha desistido en sus intentos por desplegar completamente los paneles solares de la sonda Lucy. Tranquilos, la sonda puede funcionar con normalidad a pesar de ello, y de hecho, a finales de año visitará su primer asteroide para ponerse a prueba. El cometa C/2022 E3 ha vuelto después de 50.000 años. Atentos porque podría verse a simple vista en un cielo claro y sin contaminación lumínica, y recientemente ha perdido parte de la cola. Estas son las imágenes de la Luna vistas desde la Tierra con más detalle hasta la fecha. Es casi como estar en órbita a nuestro satélite. La sonda europea JUICE está lista para ser enviada a la Guayana Francesa de cara a su lanzamiento en abril. Atentas lunas de Júpiter, allá vamos. La NASA y la DARPA, los militares, están desarrollando un motor termonuclear para viajes a Marte tripulados y quieren probarlo en 2027. El pequeño rover chino Yutu-2 sigue en buena forma explorando la cara oculta de la Luna. Ha enviado nuevas fotos. Para acabar, la NASA ha publicado un vídeo con 133 días de actividad solar captados por el Observatorio de Dinámica Solar SDO. ¿No es una maravilla? La noticia estrella de las últimas semanas en cuanto a la actividad humana en el espacio son los problemas de la cápsula Soyuz MS-22 debidos a la pérdida de refrigerante debido, seguramente, al pequeño orificio producido por el impacto de un micrometeorito. Finalmente, tras semanas de deliberación, Roscosmos ha tomado la decisión lógica. La nave Soyuz MS-23 despegará el próximo 20 de febrero sin tripulación rumbo a la Estación Espacial Internacional, ISS, donde se acoplará automáticamente 2 días más tarde con el fin de sustituir a la Soyuz MS-22. Esto va a provocar que los cosmonautas rusos Sergei Prokopiev y Dmitry Petelin y el astronauta de la NASA Frank Rubio tengan que quedarse en la estación el doble de tiempo del previsto, ni más ni menos que cerca de un año.
De todas formas, en paralelo, la Crew Dragon C-210 Endurance de la misión Creo 5, actualmente acoplada a la ISS, va a modificarse para instalar un quinto asiento por si fuera necesario evacuar a Frank Rubio antes de que esté lista la nueva nave rusa en febrero. Hay que recordar que el relevo de esta cápsula, la C-206 Endeavour de la misión Creo 6, no despegará hasta el 26 de febrero. Esperemos que no haya más sorpresas hasta entonces. Parece que la NASA y SpaceX han tomado buena nota de lo que le ha pasado a la Soyuz y estarían estudiando actualizar la Crew Dragon con un blindaje adicional para evitar en un futuro un desenlace parecido para la cápsula de los de Hawthorne. Otra misión que llegará a la ISS pronto es la AX-2 de Axiom Space, a bordo de una Crew Dragon de SpaceX, ya que recientemente ha sido oficialmente aprobada por la NASA para el segundo trimestre de este mismo año. En esta misión, la exastronauta de la NASA, Peggy Whitson, será la comandante, y el aviador John Schaffner, el piloto. Pero aún no sabemos los dos turistas que viajarán como especialistas de misión. Al margen de eso, las actividades en la estación se están llevando a cabo con normalidad. Por ejemplo, hace unos días, dos pequeños satélites, destinados a estudiar los efectos de la radiación solar en las comunicaciones, fueron puestos en órbita desde el propio laboratorio espacial. Además, el pasado 20 de enero, los astronautas Nicole Mann, de la NASA, y Koichi Wakata, de la JAXA, llevaron a cabo una actividad extravehicular de casi 7 horas y media de duración, destinada a instalar los soportes necesarios para desplegar otro par de paneles solares enrollables y rosa. Por cierto, Nicole Mann se estrenaba en estas lides, con matrícula de honor. No se pueden negar las virtudes de esta infraestructura espacial, y de hecho la NASA quería empezar a enviar científicos de formación entrenados como astronautas, y no a la inversa, como hasta ahora, para conseguir maximizar los resultados de los experimentos. Pero las restricciones en el presupuesto de la agencia van a limitar mucho esta iniciativa. Una lástima. Mirando más allá de la órbita baja y aprovechando el tirón de la misión Artemisa 1, cuya cápsula Orión, por cierto, está siendo inspeccionada ya en las instalaciones de procesamiento del Kennedy Space Center, la NASA nos ha estado ilustrando cómo será la misión Artemisa 3, en la que de nuevo un ser humano pisará la superficie de nuestro satélite. Resulta curioso ver cómo lucirá el acoplamiento entre la Orión y el módulo lunar basado en la Starship, la Moonship, o como se llame finalmente. ¡Qué desproporción de tamaños! En paralelo, Axiom Space diseñará y fabricará lo que denominan sistemas de paseo lunar, que incluirá los trajes espaciales de superficie y los sistemas de soporte vital para los paseos espaciales que permitan a los astronautas una mayor flexibilidad y autonomía en la superficie de nuestro satélite. Aunque viendo el último vídeo de Boston Dynamics con la nueva exhibición de su robot Atlas, uno se pregunta si llegará un punto en que, vistas las capacidades de estas maravillas, no sea necesario enviar personas ni a la superficie de la Luna ni a la de Marte. ¿O sí? Me interesa vuestra opinión al respecto, dejádmela en los comentarios. Por cierto, hablando de Axiom Space, la compañía ha sido seleccionada por la productora de cine Space Entertainment Enterprise para construir un módulo inflable que irá acoplado a la Estación Espacial Internacional y servirá de estudio de cine. La idea es que esté listo en 2024, momento en el que Tom Cruise, a bordo de una Crew Dragon, hará buen uso de esa infraestructura rodando una de sus películas. Esperemos que esto no sea una misión imposible, si esté malo. Para cerrar el bloque, unos apuntes rápidos. Por un lado, comentar que la tripulación de la Polaris Dawn ya está en pleno proceso de entrenamiento con los nuevos trajes de presión que llevará durante la actividad extravehicular que planean llevar a cabo durante la misión, la primera de la historia efectuada por una compañía privada. Recordad que el programa Polaris finalizará con la primera misión tripulada de la Starship, ni más ni menos. Por otro lado, Virgin Galactic, después del parón de casi 2 años desde su primer vuelo con una tripulación completa, ya estaría casi lista para reanudar sus misiones turísticas suborbitales, a bordo de la Spaceship Two, en el segundo trimestre de este año. Queremos ver más suborbinautas, sin duda. Otra noticia importante ha sido que se confirma que en la rampa de lanzamiento SLC-40 de Cabo Cañaveral han empezado los trabajos para la construcción de una nueva torre de acceso para astronautas, lo que implicaría que las misiones tripuladas de la Crew Dragon podrían lanzarse también desde este emplazamiento. Sin duda, la NASA quiere tener un plan B por si falla algo en la rampa LC-39A, más aún teniendo en cuenta que esta va a alojar también misiones del sistema Starship Super Heavy. Finalmente, el director general de la ESA, Joseph Aschbacher, ha declarado que no tienen ni el presupuesto ni la luz verde, digamos, política para enviar astronautas a la Estación Espacial China. Una lástima. En el planeta rojo, los protagonistas siguen siendo el rover Perseverance y su intrépido amigo Ingenuity. El primero de ellos ha estado depositando más muestras en la superficie de nuestro planeta vecino de cara a su posible recuperación en una futura misión robótica de retorno de las mismas. Hasta el momento, de las 10 cápsulas previstas, 8 han sido ya abandonadas expuestas a los rigores de las condiciones meteorológicas marcianas. Aunque queda mucho para ello, la NASA ya ha anunciado que las muestras que finalmente retornen a la Tierra serán procesadas en el Johnson Space Center, en Houston, así que ya sabemos quiénes serán los primeros afortunados en ponerles las manos encima. Mientras tanto, los datos recogidos por la estación meteorológica MEDA durante los últimos 250 soles, días marcianos que son 40 minutos más largos que los terrestres, han servido a los científicos para elaborar el primer informe meteorológico en profundidad del planeta rojo.
Cabe destacar que la temperatura media del lugar por el que deambula nuestro héroe es de menos 55 grados centígrados, aunque con unas variaciones muy grandes tanto de la temperatura, 50 o 60 grados entre el día y la noche, como de la presión. Por su parte, el helicóptero Ingenuity se ha marcado ni más ni menos que su vuelo número 40. Durante el mismo estuvo en el aire durante 92 segundos y recorrió 178 metros a 10 metros de altura. Este demostrador tecnológico, que debía realizar 5 vuelos, acumula ya 8.008 metros recorridos, sí, 8 kilómetros, y casi 66 minutos surcando la tenue atmósfera del planeta rojo. Sin duda, un hito de la exploración espacial. Aunque aún sigue sin dar señales de vida, aún podría haber esperanzas para el rover chino Zhurong. Según los técnicos, el hecho de que no se haya puesto en contacto con nosotros después de su hibernación podría ser debido a que las temperaturas no han subido tanto como se esperaba en la zona en la que se encuentra. Así que sería posible que aún no se estén cumpliendo las dos condiciones necesarias para que éste reinicie sus actividades, a saber, una temperatura ambiente por encima de los 15 grados bajo cero y una generación de energía de sus placas solares de más de 140 vatios. Esperemos que resucite. Toca hablar ahora de lo que todos estáis esperando e intentar responder a la pregunta que todos os estáis haciendo. ¿Cuándo será el primer intento de vuelo orbital del sistema Starship Super Heavy? Siento desilusionaros, pero no tenemos fecha oficial aún, aunque podemos hacer nuestras suposiciones, que cada vez son más cercanas a lo que será la realidad, ya que, digamos, se huele en el ambiente que se acerca el momento. Vayamos con lo sucedido desde el último vídeo de noticias y entenderéis por qué os digo esto. Por supuesto, lo más relevante ha sido lo acontecido alrededor de los prototipos B7 y S24, que deben ser los protagonistas de este primer vuelo orbital y que en el anterior vídeo dejamos apilados en la plataforma de lanzamiento orbital a la espera de la famosa prueba de WDR, Wet Dress Rehearsal, ensayo general en mojado llenando los depósitos con combustible real y simulación de la cuenta atrás. El día 13 de enero empezó la acción con un llenado parcial de los depósitos del B7, mientras que el 18 de enero se volvía a hacer algo parecido. Sin duda, los técnicos e ingenieros de la compañía se estaban tomando las cosas con cautela, y es que llegados a este punto no es momento de cometer errores y tirar el trabajo de tantos meses y años por la borda. Al parecer, estas dos pruebas aportaron los datos y la confianza necesarias para que el 23 de enero se llevara a cabo, por fin, el famoso y esperado WDR. Fue un auténtico espectáculo ver el coloso cargado hasta los topes, tanto el B7 como el S24, de metano y oxígeno líquido, ni más ni menos que más de 4.600 toneladas de combustible para un total de 5.000 toneladas, listas para el despegue en el vehículo más grande, potente y pesado construido nunca por la humanidad. La Starship estaba viva. Tal era el peso de esta bestia que las cámaras pudieron captar la contracción del vehículo, algo que imagino ya estaba calculado por los ingenieros. Antes de empezar a vaciar los depósitos, se llevó a cabo una nueva prueba del sistema de supresión de sonido a base de agua a presión, lo que podría indicar que la cuenta atrás había llegado a sus últimos segundos. Hay que decir que existen varias dudas respecto a dicho sistema, que vistas las últimas pruebas, sobre todo con encendidos estáticos, se antoja insuficiente. Y parece que en la compañía opinan lo mismo, ya que se ha podido ver hardware de lo que parece ser un nuevo sistema mejorado en el Kennedy Space Center, en Florida, que podría ser trasladado a Starbase por barco para su instalación en la plataforma de lanzamiento orbital. Es curioso que estamos asistiendo a un cambio de tendencia en el sentido de que últimamente se están empezando a fabricar cosas en Florida que tienen como destino a Starbase, en Texas, como podría pasar con los segmentos de la nueva torre de integración que ya están casi listos en Rover Road. Pero volvamos al WDR, ya que después de la prueba del sistema de supresión de sonido, se procedió a vaciar de nuevo el vehículo, lo que pareció transcurrir sin incidencias. Así pues, parece que, al menos a grandes rasgos, el primer ensayo general del sistema ha sido muy satisfactorio, y externamente solo se han visto algunas abolladuras en el B7, que fueron subsanadas aportando algo de presión a los tanques, ventajas de trabajar con el acero. Pasada la resaca de esta importante prueba, el S24 fue desapilado de nuevo del full stack y trasladado al jardín de cohetes. Pero no os asustéis, la compañía no tiene intención de desballestar y reciclar el S24, sino que parece un aparcamiento provisional antes de trasladarlo al high bay y realizarle los últimos retoques y modificaciones. Por ejemplo, le tienen que quitar los enganches del morro que permiten izarla con una grúa y cubrir la zona con losetas. Por cierto, el jardín de cohetes fue previamente despejado, ya que los prototipos S22 y B8 se trasladaron al high bay y al mega bay respectivamente para desguazarlos y reciclarlos. En paralelo, el B7 está siendo preparado para el encendido estático de 33 motores, que podría realizarse la semana que viene, es decir, entre los días 29 de enero y 3 de febrero. Para ello, los técnicos se están concentrando en reforzar la plataforma de lanzamiento orbital, ya que la energía liberada por las 7.500 toneladas de empuje de los 33 motores será descomunal. Del resultado de esta última gran prueba, sin duda la más agresiva y que además incursiona en terreno desconocido para los chicos de Elon Musk, depende en buena parte la fecha del lanzamiento orbital. Si todo va bien, el próximo paso será trasladar el B7 de nuevo a la zona de fabricación, también para someterlo a los últimos retoques e inspecciones. Mientras esto sucede, seguramente los operarios estarán también atareados en reparar los desperfectos ocasionados por el encendido estático, que vistos los anteriores no serán pocos, así que les daremos un mínimo de 2 semanas para ello.
Esto nos deja en la semana del 20 de febrero, cuando los vehículos podrían volver a la zona de lanzamiento y ser apilados de nuevo. A partir de ahí quizás haya un nuevo WDR, tras lo que ahora sí, todo estaría listo para el lanzamiento. Hay que decir que si el encendido estático de los 33 motores va bien, es posible que SpaceX pida ya formalmente el permiso a la FAA para el lanzamiento, con lo que podríamos tener una idea más clara de cuándo confían en lanzarlo. De momento lo que sí tienen es el permiso de la FCC para realizar las comunicaciones vía Starlink con el prototipo en vuelo, que se extiende del 20 de enero al 20 de julio de este año. Sea como sea, parece que la fecha de finales de febrero y sobre todo principios de marzo es algo posible a día de hoy. Además de las estrellas B7 y S24, han pasado más cosas alrededor del programa Starship Super Heavy. Por ejemplo, el S25, ya con todos sus motores instalados, ha sido trasladado a la zona de lanzamiento y colocado en la rampa suborbital B, en preparación para su campaña de encendidos estáticos, que seguramente irá transcurriendo en paralelo a los trabajos con el B7 y el S24. A la zona de producción ha llegado también un stack de satélites Starlink versión 2.0, de 1,25 toneladas de peso cada uno y 7 metros de largo. ¿En qué misión creéis que serán lanzados? ¿B9 y S25? ¿B10 y S26? Posteriormente, contadme en los comentarios. En McGregor la actividad es tremenda, y no pasa una semana sin que veamos multitud de pruebas de diferentes tipos. De hecho, los residentes en la zona han contabilizado más de 1000. Además de los típicos encendidos estáticos de diversa duración de los Raptor, con alguna que otra explosión de por medio, reencendidos consecutivos y pruebas de variación rápida y precisa del vector de empuje, también se sospecha que ya estarían testeando los impulsores de aterrizaje de la Starship lunar, que como sabéis no pueden ser los Raptor de la base por el peligro de crear un cráter en la superficie que pueda desestabilizar el vehículo. También proliferan las ofertas de trabajo relacionadas con la Starship. Por ejemplo, se buscan ingenieros de software que desarrollen el software que controla los sistemas de vuelo de este vehículo. Hay que saber C++, Python o Rust y, por desgracia, ser ciudadano estadounidense, debido a los requisitos ITAR, o ser un mega crack y que te den un permiso especial. También se requiere estar dispuesto a echar más horas que un reloj, incluidos fines de semana, a cambio de un salario mínimo de $120.000 al año, pudiendo llegar a $170.000 al año. Parece que se empieza a notar la mano de Wayne Shotwell, ¿no? Elon Musk ha dicho que este año podrán fabricar 5 full stack completos. ¿Os imagináis 5 pruebas de lanzamiento orbital durante el 2023? Menudo año nos espera. Yo, viendo cómo se acelera la cosa, ya me imagino en un futuro no tan lejano reservando mi viaje a Marte en una Starship así. No me digáis que no es para soñar despierto. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os hayan gustado las dos partes. Creo que con esto nos hemos puesto al día, ¿eh? Como veis, la cosa está que arde cada vez más en Starbase, así que nos esperan unas semanas y unos meses, y diría que un 2023 espectacular. Muchas gracias también por compartir el contenido, por darle al like, etcétera, etcétera. Todo eso que, aunque sea gratis, ayuda un montón. Y por supuesto, quiero darle las gracias especialmente a los miembros del canal, y más especialmente aún a los SpaceX Stormers, que paso a saludar uno a uno, leyéndolo para ir más rápido, porque se lo merecen. Así que muchas gracias a Daniel Valle, Mando, Brightac8472, Paul Anderson PC, DJ Esmeral, Damián Roces, Estrategias Diarias, Prometeos38, Alonso602, Moisés, G. Caldero, Gilberto García y Sergio González. Un abrazo a todos. Adiós.